Me presento, mi nombre es Ana Sofía Restrepo Aguirre, soy del grado 10B y hoy vengo a narrar el libro El huérfano, el Lazarillo de la Tormes. Este libro fue publicado en 1554 y su primera edición fue en 2018 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fue destacado porque él fue el primero de la obra de género picaresca y este tiene 7 tratados. Lázaro nos cuenta que es hijo de Tomes González y de Antonia Gómez, los cuales son de Tajares de Salamanca. Él nos cuenta que su sobrenombre de Tomes se obtuvo gracias a que su padre trabaja en una molidera y su madre lo parió allí. También nos cuenta que procedía de una familia humilde y que su padre trabajaba robando en una molidera en la cual lo acusaron de que había robado y fue preso. Y además de ser preso, lo llevaron a una batalla contra los moros en la que él luchó junto a un escudero y terminó falleciendo allí con él. Por eso su madre, viuda y triste, decidió mudarse a Salamanca de nuevo, en la que trabajó cuidando a niños y lavando ropa de caballeros. Allá ella conoció a un moreno que se llamaba Zaide y él los fue visitando con el paso del tiempo, pero al principio a Lázaro no le caía bien. Pero a pasar el tiempo, como él les traía alimentos y ropa, él le cayó bien y con el paso del tiempo les dio un hermanito negro. Resultó que el padrastro Zaide trabajaba robándole a un señor y este fue acusado y terminó siendo castigado a latigazos al frente. Y su madre terminó siendo castigada cuando le prohibieron que no podía permitir el ingreso de Zaide a su casa. Por lo tanto, ella se decidió mudar, por lo que su mamá terminó trabajando en un mesón y ayudando y atendiendo. Con el paso del tiempo, cuando Lázaro cumplió los 8 años, empezó a ayudarla a ella. Y un día de esos llegó un ciego y le propuso a su madre de que él pudiera ser el amo de Lázaro, a lo que ella terminó aceptando, puesto a que tenía muchos cargos al tener 2 hijos y no poder cuidarse ni ella misma, así que con lágrimas en los ojos, porque el ciego y Lázaro se iban a ir de Salamanca, se despidieron y le dijo que esperara que él pudiera valerse por él mismo y cuidarse. El ciego le prometió a su madre que le iba a cuidar bien y que después de todo su padre ha sido un buen hombre que había luchado en la guerra contra los mores. En la salida de Salamanca, el ciego le dijo a Lázaro que pusiera su oído en la piedra, que había una estatua de un toro, y al poner su oído ahí lo estrelló contra el muro, y como le dijo que él iba a ser su guía, él tenía que saber más que el propio diablo. Con el paso del tiempo que Lázaro estuvo pasando con el ciego, fue aprendiendo en cómo él engañaba a las personas, haciendo oraciones sin completarlas, cómo recibía monedas más del precio justo, y Lázaro se aprovechaba de esto y como sabía que el ciego no podía mirar, cogía las monedas de mayor cantidad y se las quedaba para él conseguir, porque en un principio todo el tiempo que pasó con eso, de todo lo bueno que obtenía el ciego, nunca le compartía a Lázaro y solamente obtenía un poquito de los sobrantes de él. Por lo que Lázaro, cansado de tanto desprecio, y después de eso él decidió un día de estos robarle vino. La forma en la que él lo hizo fue que él se acurrucaba junto al ciego diciendo que tenía frío y le provocaba huequitos a la botella del vino, haciendo que ésta cayera, y él, abriendo la boca, lo recibía y se lo tomaba. Para que el ciego no se diera cuenta, él ponía pedacitos de cera para que él no viera los rotos y tampoco se diera cuenta. Entonces el ciego al levantarse se quejaba de por qué de repente el vino no estaba, y él le decía que era el mismo que se lo había tomado después de la borrachera. Pero después de un tiempo el ciego finalmente se dio cuenta de esto, por lo que un día de esas noches en la que Lázaro volvió a hacer el intento de robarse el vino, él, en lo que estaba tomando, el ciego soltó la botella e hizo que ésta se rompiera en la cara de Lázaro y la lastimó. Después de eso, el ciego empezó a contar aquel suceso a todas las personas con las que se encontraba, y ellos decían que Lázaro se merecía ese trato, el maltrato que el ciego le empezó a dar después de eso, porque empezó a golpearlo y a tratarlo mal, porque después de que
él intentara robarle a su propio amo. Pero al igual que el ciego, Lázaro después de eso también trató de hacer venganza contra el ciego, así que lo llevaba a caminos donde había mucha piedra, mucho lodo, pero nunca pudo lograrlo porque el ciego siempre se daba cuenta. Pero Lázaro, después de tanto tiempo, cansado de todo ese maltrato y abuso, él decidió vengarse finalmente del ciego, por lo que un día en el que ellos salieron, era un día lluvioso, él le dijo al ciego que debían pasar un gran arroyo y lo llevó a un lado estrecho para que pudieran pasar de buena forma y pudieran pasar. Por lo que Lázaro realmente lo puso al frente de una columna y le contó a la cuenta de 3 para que él saltara, y se terminó golpeando contra la columna, lo que lo dejó muy lastimado y casi desmayado, probablemente muerto según Lázaro, que Dios quiera no. Y en eso llegó un montón de personas a ayudarlo. En ese momento Lázaro decidió irse y nunca más volvió a saber del ciego. Pero después de un tiempo él se arrepintió de esto, porque aunque el ciego le daba un maltrato, siempre le dio buenas enseñanzas sobre la vida, y gracias a él fue que aprendió a vivir. Fue como su segundo padre. En el segundo tratado, después de Lázaro estar un tipo moribundo, conoció a su segundo amo, el cual era un clérigo que, aunque él pensaba que era mucho mejor, resultó siendo peor que el mismísimo diablo y peor que el mismísimo ciego. Esto era debido a que él muy pocas veces le daba de comer a Lázaro, y solamente le daba unas cuantas cebollas que tenía guardadas en la parte de la cocina, cuando él tenía un baúl lleno de comida guardada con una llave encerrado solamente para él. Pero él solamente le daba comida de vez en cuando iban a los entierros, o hacía que él enterrara y bendiciera o daba oraciones a la gente cuando él realmente deseaba que estas personas se murieran, pero no lo hacía de esa forma. De que no podía abandonar a su amo, puesto que él está demasiado inestable, por lo que él no había comido y estaba que se moría del hambre, y en cuestión de días se podía morir del hambre porque él realmente no recibía nada de la comida. Un día un candelero le dio las llaves del baúl viejo en la que él guardaba la comida, y gracias a estas él empezó a robar de la comida, y todas las noches él abrió el baúl y se comió como 2 panes, y después, asustado, escuchó el ruido de que llegaba el clérigo. El clérigo justamente abrió el baúl y empezó a contar los panes, pero resulta que él no lo había hecho sino hasta ese día, que pensó que debería empezar a hacerlo, por lo que él debió buscar otra razón por la cual robar, porque si contaba los panes eran exactamente 9 panes lo que habían y no podía robarse más, o si no su amo se daría cuenta. Entonces, al darse cuenta de que el baúl era un baúl muy viejo, se dio la grandísima idea de que podía hacer unos cuantos huecos y culpar a las ratas de quienes habían comido los panes. Entonces hizo eso por la noche y no pudo comer el pan completo, sino que tuvo que comer de a migajas para que él pensara que eran ratones, y así justamente fue. Al día siguiente el clérigo miró la comida y culpó a los ratones de que habían sido los culpables de esto. Así que después de un tiempo se las ingenió, y Lázaro vio como el clérigo cogía tablones viejos que tenían guardados y empezaba a ajustarlos en el baúl para supuestamente arreglarlo, pero de todas formas él con un cuchillo logró quitarlos, y el clérigo pensó que eran los ratones, por lo que dijo que esa madera era muy vieja. Así que él buscó ayuda a sus vecinos y fue a preguntarles sobre trampas de ratones y veneno. Entonces, con el tiempo, él dejó las trampas, y al ver que no atrapaba ningún ratón y le parecía raro que no habían ratones, le consultó a sus vecinos, y estos le dijeron que todo ese tiempo probablemente no habían sido ratones, sino que una serpiente que una vez habían visto cerca de la casa de él. Por lo que después de eso el clérigo se la pasó muy asustado, y todas las noches hacía escándalo, asustándose, levantándose y golpeando el baúl, pensando que era la serpiente que estaba dentro de ella, lo cual no dejaba dormir a Lázaro. Pero con el paso del tiempo, Lázaro esperaba todas las noches a que el clérigo hiciera eso, y por las mañanas, cuando él se iba a trabajar,
aprovechaba y comía echándole la culpa a la serpiente. Una noche de esas normales, Lázaro se puso las llaves en la boca mientras estaba durmiendo y por su respiración hizo el sonido como si fuera de una serpiente. Por lo que el clérigo, asustado, pensó que era la serpiente que estaba dentro del cuarto de Lázaro, puesto que sus vecinos le habían dicho a él que las serpientes por lo común pueden estar en los cuartos de ellos, por lo que buscan el calor. Entonces pensó que él estaba acostado con la serpiente y cogió un garrotazo y lo golpeó fuerte, viendo que le provocó sangre, y se asustó. Pero al verlo todo desmayado, se dio cuenta de que Lázaro era el que tenía las llaves entre sus bocas, y se dio cuenta de que él era el culpable, y eran los ratones y era la serpiente. Entonces, después de eso, lo atendieron y lo tuvieron en cuidados. Lázaro, cuando se despertó, estaba mal herido, pero ya estaba bien, y entonces habló con el clérigo, que le había dicho que había descubierto quién había sido el culpable, y después de unos días lo sacó de la casa y lo echó. En el tercer tratado, este se fue para Toledo y después de estar un tiempo moribundo, conoció a un escudero que le propuso ser su amo. Él, cuando lo vio, pensó que era realmente su día de suerte, porque él tenía una apariencia muy buena y pensaba que tenía dinero. Así que lo persiguió hasta no dar más de la noche, pensando que en algún momento pararían a conseguir algo de comida, pero realmente después del paso de las horas se dio cuenta de que esto no era así, porque llegaron a su casa y él le había ofrecido y le había dicho que tendiera la cama, pero le había dicho que este le había dicho que no cenarían esa noche, puesto que él había almorzado por la mañana y él no comía las 3 veces. Hombre que comía mucho, era un hombre que no merecía. Entonces, después de un tiempo, Lázaro se dio cuenta de que realmente debía él mismo conseguir la comida, porque al otro día, después de estar esperando a su amo, lo estuvo esperando toda la mañana hasta las 2 de la tarde, y al darse cuenta de que él no había llegado, sabía que debía conseguir la comida a su propia forma. Así que fue por todas las calles que habían, por todas las casas, y empezó a mendigar comida, por lo que consiguió panes y también consiguió tripas de vaca con las vecinas que habían al lado. Ese día, cuando su amo llegó, él estaba comiendo las tripas y los panes, y cuando miró la mirada de su amo se dio cuenta de que él había pasado por lo mismo. Así que, considerándolo, le ofreció discretamente la comida, haciéndole una charla de que las tripas eran un plato muy rico y muy reconocido en ese lugar. Finalmente, él tuvo que ingeniárselas para conseguir la comida de él mismo y alimentar de paso a su amo. Con el paso del tiempo, el amo le fue prometiendo que conseguirían una mejor casa y le daría más comida, pero esto no fue así. Así que un día, después de mucho tiempo, él llegó con plata y le dijo a Lázaro que fuera al pueblo, al centro, a comprar comida, a lo que él fue, y cuando fue al pueblo, miró como había una montonera de gente y había un muerto allí, donde su esposa había dicho que lo llevaría a la casa de soledad y oscura, a lo que Lázaro se asustó y pensó que era la casa de él, así que fue corriendo con toda la velocidad del mundo y le dijo a su amo aquel suceso, asustadísimo, y le pidió que le ayudara a cerrar la puerta y llorando. A lo que el escudero se rió por no más poder y le dijo que no se refería a eso, sino que se refería a literalmente el cielo, la otra vida. Además de eso, anteriormente se habían dicho que los pobres extranjeros los estaban dando latigazos en el pueblo, por lo que a Lázaro le dio miedo seguir mendigando y dejó de hacerlo, pero pudo sobrevivir gracias a su vecino. Con el paso del tiempo, el escudero le había contado toda su historia a Lázaro sobre algunos bienes que él tenía en su pueblo, en el que él abandonó por su honor y por lo que él era escudero. Él era un extranjero. Y tiempo después llegaron a cobrarle la renta, a lo que él dijo que iba a ir al pueblo y después volvía. Pero Lázaro se quedó esperando toda la noche y como su amo no llegó, se fue a la casa de sus vecinas a dormir.
Al otro día, cuando llegaron los de la renta otra vez y preguntaron por él, Lázaro dijo que él no sabía dónde estaba su amo y ellos le preguntaron por sus bienes, a lo que Lázaro decidió no decirlo, pero lo amenazaron diciendo que se lo iban a llevar porque obviamente sí sabía. A lo que él finalmente, entre lágrimas, siendo un niño inocente, les contó todo lo que el extranjero les había contado, el escudero, y finalmente, como lo consideraron un niño inocente, lo dejaron en paz. Y así fue como Lázaro terminó siendo abandonado por el escudero. Pero las vecinas de al lado, que eran unas alemanas, lo recogieron y un tiempo y terminaron encontrándole un nuevo amo, el cual era un fraile, y este solamente le había regalado su primer par de zapatos que necesitaba, pero solamente le duraron 8 días, por lo que este caminaba demasiado y era su única ocupación. Finalmente, después de tanta caminata, Lázaro se terminó cansando y lo terminó abandonando. En el quinto tratado, su quinto amo fue un bultero, el cual estafaba a la gente con sus buldas, haciendo que estos cobraran sus limosnas. Y un día de estos, el mismo Lázaro presenció como el buldero, junto a un alguacil, fingió decir que este había sobrevivido gracias a sus buldas, y la gente se lo creyó pensando que con esas buldas podían obtener milagros, y finalmente este engañó y Lázaro no le pareció justo eso, por lo que era una persona honrada, y después de 4 meses de tanta estafa y de maltrato, lo terminó abandonando. En el sexto tratado, él llegó a servir a un pintor de panteras, pero como este no lo trataba bien, lo terminó dejando. Y después de un día, un capellán lo invitó a trabajar con él. Y este nuevo amo le dio un asma y un cantero de agua para que él lo vendiera en el pueblo. Entre semana, él le daba lo que ganaba a su amo, y después de 4 años de haber estado trabajando duramente con él, decidió comprarse ropa nueva, y después de haberse visto así, decidió regresarle el asma a su amo y decidió despedirse y lo abandonó. En el séptimo tratado, Lázaro conoce un alguacil con el que trabaja, pero lo termina dejando porque le parece muy peligroso, ya que un día en el pueblo los cogen a piedras, pero él resultó corriendo rápido y se terminó salvando de ser lastimado. Después de eso, Lázaro conoció a Arcipreste Salvador, el cual le dio el trabajo de promocionar los vinos, y se volvió tan conocido que la gente no compraba los vinos y Lázaro no era el que los promocionaba. Con el paso del tiempo, Arcipreste le presentó una mujer, la cual era su criada, y después de eso, de que se volvió la mujer, empezaron a haber rumores de que Salvador estaba hablando con su esposa, pero este le aclaró a Lázaro que esto no era así. Lázaro decidió creer y no hablaron más del tema nunca más, y estos decidieron ser felices.